Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, Guerra Fría, ejércitos clandestinos, ejércitos muy poderosos formados en la Unión Soviética en aquellos años 60, 70, Partido Comunista del Uruguay, crea la CNT por el 64, si no me equivoco, se desarrolla en esa Central Nacional de Trabajadores, de guerrilla, formación, te repito, multimillonaria además, ¿no? Con un presupuesto enorme para esa formación de militares expertos, logistas también. Todo un tema para hablar con un militar de pronto esto, ¿no? ¿Qué significa la logística en lo militar? ¿Qué significa el diseño de una guerra? Y ahí había todo un diseño de guerra en esa Guerra Fría y se disputaban nuestro continente sudamericano, o latinoamericano más bien, más grande todavía, como la joya de la corona para instalar el modelo socialista estatista de acuerdo a ese estalinismo de la Unión Soviética. Y ahí estaba jugando su partido, justamente, mira, el Partido Comunista del Uruguay. Eso está en este libro de Álvaro Alfonso. Y hoy, y hoy que eso ya terminó, todo eso ya está, se terminó, cayó la Unión Soviética y ya por suerte el mundo se liberó del comunismo, del socialismo estatista. No, todo lo contrario. Hoy tenemos grandes problemas a través de una embestida que viene por otro lado, es más sofisticada, más sutil, pero quizá más peligrosa. La revolución cultural, llamada hegemonía cultural, que en definitiva es el dictamen de una suerte de imposición de modelo de vida que se va metiendo en nuestro modelo de vida occidental hasta tomar, cooptar plenamente nuestros estados de derecho. De eso vamos a hablar ya ahora con Diego Flores, porque él está sufriendo en carne propia, su familia, por tener un familiar preso, no cumpliéndose precisamente con los principios del debido proceso, no cumpliéndose con la palabra dada por el Estado uruguayo a través de la ley de caducidad, que fue nada más y nada menos que la renuncia de nuestro Estado como agente activo procesal, la renuncia a su legitimidad procesal activa, renunció a tener pretensión procesal en casos vinculados a delitos en los años 1973 y 1985, porque se había amnistiado a otro grupo de personas, y así la Constitución establece que corresponde hacerlo a grupos de personas por determinados motivos muy particulares y que básicamente hacen relación con la seguridad social, con el decoro, con la dignidad. El Estado tiene esa potestad de otorgar el perdón a través de una ley especial. Seguro que la ley de caducidad es una ley de amnistía indirecta, que aplica ese artículo 85 en el numeral 14, creo que es, o 13 de la ley, no, del artículo de la Constitución. ¿Cómo te va, Diego? Y eso después no se respetó, se rompió todo eso. Se dijo, no, el Estado uruguayo ahora quiere otra vez la pretensión procesal. Habíamos renunciado, y después de 40 años además, ¿no? Sí, pero como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Diría Mujica. Sí, pero lo político por encima de lo jurídico. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos otra vez por la pretensión procesal. Qué cosa rara, ¿eh? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Sí, uno de los grandes méritos que tienen las tareas de investigación y la publicación de libros, el caso concreto del último texto que nos regala Álvaro Alfonso, es la de permitirnos revisar con calma y sin la pasión del momento eh, circunstancias tan puntuales como las que nos tocó vivir a nosotros hace 50 años. Cuando uno revisa y accede o recuerda, accede en el caso de los jóvenes, que ojalá lo puedan leer, que ojalá venzan ese obstáculo que la hegemonía instala y hace que algunos autores no sean bendecidos con la lectura, está precisamente en poner en evidencia un proceso de resquebrajamiento social que aún no termina, que aún no encuentra fin. Yo a veces me río porque insisto en mirar la realidad de la vecina Argentina, convencido que con la noticia del día ya tocaron fondo,
para descubrir 24 horas después que aún tienen resto para seguir cayendo. Y uno mira, mira enfrente y piensa que es horrible, y en realidad a nosotros nos sucede otro tanto, con menos estruendo, menos pompa, de una manera más sutil, pero nos pasa lo mismo. Estamos todavía inmersos en una cuestión que es grave en la medida que ya hoy nos ubica en mitades, casi idénticas. Y esto es muy duro porque impide la posibilidad de continuar navegando en esa área intermedia que era la parte del electorado que analizaba, pensaba más allá de la historia familiar o cultural y determinaba con su voto o con su manifestación, su intención de voto, la consagración de una u otra idea. El drama que tenemos hoy es que, por un lado, nos encontramos con una idea muy clara, que pasa por restaurar la República, que pasa por la vigencia renovada del sistema de la democracia para ordenarnos. Y del otro lado nos encontramos con un vacío que no responde claramente, porque años atrás nosotros sabíamos que se trataba, qué era el comunismo, o cuál era la versión del comunismo, cuál era la idea marxista que regulaba ese plan de ordenamiento con el que claramente discrepábamos, pero que estaba allí expuesto y manifestado. Hoy ya ni siquiera hablan de Venezuela, ya ni siquiera se maneja el modelo cubano porque está perimido. Y entonces nos encontramos que se horrorizan con China. Yo estoy asombrado ante la eventualidad de acuerdos directos con China, cómo la izquierda cuestiona la adhesión de una coalición republicana con un sistema como el chino, un sistema político como el chino. Entonces, lo que estamos asistiendo es a la improvisación de ver cómo se mantiene vigente una estructura que desarrolló el comunismo y que tiene una escala planetaria. El comunismo llegó a permear sociedades como la norteamericana, claro, generando allí pequeñas islas que a su modo, a su ritmo, también desestabilizaban al gigante del norte. Hoy, planteadas como están las cosas, la batalla cultural, que es el área en el que la guerrilla se está moviendo ahora, viene ganando, Rubén, viene ganando cómodamente. A mí me queda todavía la imagen del pasado 20 de mayo, con esa cantidad impresionante, realmente importante de jóvenes, jóvenes que no vivieron el pasado que pretenden recordar, que no lo padecieron o no lo disfrutaron. Sí. Y entonces así las cosas se hace muy difícil hablarle de amor a quien no está enamorado, hablarle de la vida a quien no lo tiene como un valor sustancial. Entonces, hablar de libertades hoy parece ser un contrasentido. Diego, ¿sabés qué? Tú tenés la virtud, cuando vas exponiendo estos temas, de rápidamente despertar el pensamiento, ¿no? A veces disparás determinados conceptos que uno rápidamente los conecta con otros, y creo que ahí hay un hilar importante a desarrollar. Eso es lo bueno de la conversación, ¿no? Yo te agradezco un montón que te dispongas a esto, porque acá se trata de una tarea muy, muy compleja, muy, muy importante, pero muy compleja, de restablecer la interpretación de la historia para entender nuestro presente. Y la reinterpretación de la historia, como bien decís tú, que proviene de libros que nos permiten con calma, en ese silencio sacrosanto de la lectura, que podamos bendecir a un autor respecto a lo que nos dice, es en definitiva bendecir a la sociedad si empezamos a tener varios lectores que empiecen a comprender y a comunicar lo que se está interpretando de la historia. Y en este caso es esa Guerra Fría, esa lucha permanente entre un modelo y otro, un modelo marxista, totalitarista, un modelo de Estado, que en aquel momento, en aquellos años, como tú decís, 50 años atrás, era más ostensible, era más explícito. Era directamente el modelo de la Unión Soviética, ¿no? Un gran poder imperial, y era la retórica de la lucha de clases. Como eso colapsó, cayó, se dio después un nuevo movimiento, un renacer de ese, digamos, éxito
sí, de ese fracaso exitoso que es el marxismo-leninismo, pero comenzó a tomar otras vestiduras, ¿no? Se comenzó a camuflar y es difícil detectarlo. Inclusive quienes hoy son adherentes a esa forma de pensar están cooptados o están mutilados en su pensamiento a través de un instrumento que ellos usaron muy bien y que fue el que, digamos, postuló Antonio Gramsci, a quien antes no le hacían caso, diría un joven hoy, no le daban mucha pelota. Y después, cuando entendieron que Gramsci tenía razón, dijeron, ah, pero por acá es mucho más, se les va a hacer más complicado, que es el uso del lenguaje, es decir, la revolución cultural. El lenguaje es el primer gran instrumento. Mira, te voy a leer esto. Dice Tom Wolfe, este escritor excelente norteamericano, un escritor de investigación, creador del nuevo periodismo, es decir, el periodismo canalla y otros artículos, Sí, bueno, sí. premio Pulitzer, una Sí. eminencia del periodismo, es el que realmente es un revulsivo el periodismo, renovó el periodismo, es un hombre que se dedicó a investigar, además de ser novelista. Dice, buen ejemplo de la utilización del lenguaje para calificar las condiciones intelectuales de las personas es el de Noam Chomsky, un brillante lingüista que postuló que el lenguaje es una estructura incorporada al sistema nervioso central del Homo sapiens. Se incorpora al sistema nervioso central. Noam Chomsky, recordemos que es un teórico marxista norteamericano, Sí. uno de los grandes teóricos que, digamos, es el culpable de que el marxismo esté incrustado en la cultura norteamericana actualmente. Entonces dice lo siguiente: en 1989 fue un año para los intelectuales estadounidenses de la era de la modernización del adjetivo fascista. En junio, los estudiantes chinos en Beijing se rebelaron contra el régimen, el ancien régimen maoísta, desafiaron a los tanques y llevaron a la plaza de Tiananmen una estatua de yeso. ¿Saben de qué era esa estatua? De la diosa de la democracia, es decir, la estatua de la libertad que se ostenta en el puerto de Nueva York. Qué increíble, ¿no? ¿Qué intelectual habría imaginado que los disidentes chinos consideraban a Estados Unidos un modelo de libertad en plena China comunista maoísta? A continuación, el 9 de noviembre, cayó el muro de Berlín y poco tiempo después la Unión Soviética y el imperio de Europa del Este se desintegraron. El final de la historia, diría, ¿no? Fukuyama, y se celebró con, bueno, total falta de perspectiva, de que caía, parecería ser que terminaba esa lucha entre el marxismo, el leninismo y el mundo libre. Era un desastre, no cabía la menor duda. En esta tesitura resultaba muy difícil expresar escepticismo, cinismo y desprecio en términos marxistas. Expresiones como capitalismo, proletariado, las masas, lucha de clases, medios de producción, izquierdismo, todo eso era pueril, ya era absurdo para los nuevos teóricos del marxismo. Los de estatura académica no podían caer en esas obsolescencias absurdas. Eso no era posible que lo aplicara el nuevo clero del marxismo. Comenzó a hablarse de marxismo vulgar entre los académicos y del marxismo científico, del verdadero, del cultural. Lo importante era no admitir bajo ningún concepto que se hubiera incurrido en un error garrafal, que es lo que ellos siempre hacen. No fue un error. Eso fue un traspié, fue un problema histórico, no se lo aplicó como se debió aplicar. ¿Por qué? Porque ese marxismo es vulgar. No podemos seguir hablando de que solo se trata de la lucha de clases, de los proletarios, y comienza la embestida cultural tan bien descrito, yo lo recomiendo este capítulo, en el país de los marxistas rococó, lo llama Tom Wolfe, en el país de los marxistas rococó. Tú te acordarás, Diego, que tú, bueno, que sabes de arquitectura, el rococó es el bajo barroco cuando ya todo era demasiado alambicado y rebuscado, ¿no? Y es así. Y vos fijate la sutileza. Hoy en Occidente, porque uno a veces siente que lo que nos está pasando es exclusivo y es algo que le pasa a uno. A poco que comenzás a profundizar, descubrís que lo que estamos padeciendo, por ejemplo, los familiares de los prisioneros políticos en Uruguay, no dista mucho de lo que sucede en España, de lo que está sucediendo en otros países del mundo, de lo que ya comienza a suceder en Chile, en Colombia, lo que Argentina viene padeciendo hace un rato largo, que no es otra cosa que la de a partir del lenguaje y a partir de esta visión estratégica de la cosa, pasa por desmoronar
aquello que no se ha podido copar. Esto Exacto. es, la democracia como sistema no ha sobrevivido a los embates, ha mostrado fortalezas aún en sus crisis más profundas y más hondas, porque ciertamente afirmar que la democracia es perfecta y cubre y llena todos los espacios del hombre es mentira. Pero sí es cierto que ha logrado adaptarse y ir lentamente, demasiado lentamente, si me permitís, acortando las distancias que hay entre las necesidades y las soluciones. Pero la manera una vez que no se puede copar o derrumbar la manera, es desmoronarlo. Claro. Y así comenzamos a mellar en las cuestiones más delicadas, más sutiles. En el caso de la sociedad uruguaya, esto pasó por la educación, que era, si tú me permitís, era el valor sustantivo, el esquema de movilidad social que ha definido la sociedad uruguaya los últimos 200 años, encontró en la educación el gran motor, el gran dínamo que accionaba esa posibilidad de ascenso social, de plenitud, de igualar condiciones desde el punto de partida mismo de nuestras vidas. Eso ha sido ya derrumbado. Sí. Yo asisto con incredulidad a las manifestaciones del sistema político, en este caso de la coalición republicana, cuando intentan resolver el tema con edificios, discutiendo por la asignación de las horas, y no ingresando al tema sustancial que es la materia, Ujú. la materia de Exacto, la educación. exacto. Entonces, tú asistís a Los ejercicios de contenidos, ¿verdad, Diego? Los segundo año contenidos de escuela, educativos, ¿no? Claro. en segundo año de escuela, querido Rubén, los niños, y esta que te estoy comentando desde la semana pasada, las maestras les dibujan una margarita y le piden a los chicos que averigüen y que describan qué significa. Entonces tú fíjate, en el segundo año de escuela estamos hablando de chicos de 10, 12 años, 8 años, ya ahí hay un trabajo perverso de ir restándole, privando a los futuros ciudadanos de la capacidad de desarrollar las condiciones para el discernimiento propio individual. Claro. El libre albedrío de alguna manera queda condicionado, queda sujeto a un esquema de formación que está claramente signado por la ideología. Luego, la justicia. Si de algo nos preciábamos los uruguayos era de tener una sociedad justa, en la cual todos aquí teníamos derechos y garantías, y siempre hemos tenido problemas, inadaptados hemos tenido siempre, pero la manera que teníamos de dirimir nuestros conflictos con la ley, no con la justicia, que no es lo mismo, siempre fue muy razonable y funcionó. Y hoy nos encontramos con un esquema que lentamente, como una cebolla, se va pelando, va perdiendo sus capas, y ya está exhibiendo cuál es la tendencia del momento, que es instalar la política de género en la justicia, con lo cual se violan principios que son básicos y sagrados. Ya dejamos de ser iguales. Exacto. Porque la mujer eventualmente hoy tiene más derechos que yo. Y no se trata de tragarse o de aceptar tan fácilmente ese discurso de que históricamente la mujer ha tenido problemas para acceder a la justicia, porque es mentira. A la justicia en nuestro país siempre hemos podido acceder todos, con mayor o menor grado. Luego está la idea, tú fíjate la delicadeza, la lucha de clases como concepto prevalece, se mantiene, solo que la categoría es la que cambia, ya no es la clase sino la condición. Es sos mujer, sos menor, o te percibís de una manera distinta, y eso te da un rango superador de realidades y oportunidades. Violentar ese esquema supone instalar de manera callada, sorda, sin una manifestación previa, un plan de ordenamiento social que yo estoy seguro que no sobrevive a ninguna consulta. Es diametralmente Nadie. opuesto al plan de organización social de una democracia, Yo estoy porque está seguro que creando una sociedad de castas. yo estoy seguro que si esto fuera explícito y fuera presentado tal como es, no resiste a una consulta popular. No, claro. Nadie quiere vivir en esas condiciones. Y Diego, entonces, pero disculpa que te interrumpa, sí, pero no resiste una consulta popular hoy por hoy, aún hoy. ¿sí? Pero como Claro, esto siempre se oculta, se trabaja igual, de todas maneras se trabaja de modo muy difuso. Incluso ellos hablan de la revolución difusa o gris,
Sí. y van por capas, atravesando la sociedad, y va a llegar un momento en el que la consulta popular va a estar a favor de todo esto, que es No, terrible. y entonces es espantoso, pues vamos a regresar al amigo Alfonso. Mm, Cuando uno repasa lo que sucedió en los años 60 y logra entender cómo la historia desencadenó con un golpe de Estado, ¿el golpe de Estado qué fue? El golpe de Estado fue la manifestación clara de la necesidad de resolver prácticamente un tema que no tenía solución. No tenía solución porque el sistema político estaba absolutamente desmembrado y comprometido. sí. Partido, yo me río cuando acá se habla de que las Fuerzas Armadas derrotaron a la guerrilla. No la derrotaron, fue apenas una batalla. Es una, La claro, guerra no se ganó. claro. Porque así como la Segunda Guerra Mundial no lo ganaron los aliados, el gran ganador fue Rusia. Mm, Aquí en nuestro país el gran ganador fue el terrorismo, mm, que logró socavar de modo tal la institucionalidad que dejó allí durmiendo. A mí me da gracia el sistema de espías de la Unión Soviética, que ha sido desenmascarado, que consistía mm, en tener lo que ellos llamaban agentes dormidos, que ujú, estaban allí años mantenidos, sí, instalados en la sociedad, en a la la espera sociedad. de ser convocados para reaccionar en un momento dado. Es lo que ha pasado con la democracia en nuestro país. ¿Sabés quién Eh, convivió con una espía dormida acá en Uruguay? El caso muy famoso, Felisberto Hernández, el escritor Claro, la uruguayo. esposa, sí, La claro, con esposa, su claro, esposa, claro. claro. Entonces, bueno, con la guerrilla y con el terrorismo en nuestro país sucedió otro tanto. Ujú, Y a mí eso me tiene muy preocupado, Rubén. Muy mm, preocupado porque percibo que el sistema político, y mm, esto lo voy a decir con el respeto y el cariño, porque hay mucha gente que uno conoce que está hoy en el Parlamento, no está a la altura de las circunstancias. mm, Entonces me recuerdo que aquella frase que sentencia que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Entonces, de alguna manera me cuestiono. Seguimos eligiendo mal, Rubén. Seguimos eligiendo entre lo menos grave, lo menos duro, lo menos malo. mm. Entonces vivimos entre sartenes y fuegos. Hoy los uruguayos padecemos, la mitad de los uruguayos padecemos la indefensión de vernos expuestos a la realidad luego de haber elegido representantes que no representan, o que en todo caso representan la miseria de la que todos hoy nos avergonzamos. Un sistema que está habilitando que todo esto que estamos comentando sea y transcurra. Mira, cuando yo veo el caso de la justicia, Mm, caso que nos duele particularmente, este caso que hoy está afectando a 41 uruguayos que están prisioneros, pero Rubén, te mm. confirmo, hay 160 uruguayos más desfilando por los juzgados. Comienzan a caer generaciones subsiguientes que van a terminar Sí, presos sí. irremediablemente. Y vamos a Mientras elevar tanto, una pregunta acá a partir de eso. Yo quiero, mira, me hiciste acordar ese tema, ¿me recordás? Una gran pregunta que yo me formulo es, ¿qué opina el ministro de Defensa de este asunto? Porque, como tú decís, si hay una lista de 160 y pico de referentes del ejército, estamos hablando de pronto de coroneles, ¿no? Generales, de no, no, ya a ¿qué esta altura mensaje hay? estamos Porque la hablando de pregunta es, tenientes. ¿qué Rubén, teniente, de estamos hablando teniente, de tenientes, de coroneles de hacia abajo. hacia Ya abajo, por eso? generales, no, Ya no hay, ya, ya son todos nuevos. pero digo, ¿qué mensaje hay a la interna del ejército con este tipo de No, hechos? esa es la ¿Cuál es el respuesta. mensaje que tiene el joven No te militar que recién metas, comienza? no te metas, no Claro, te metas. Ese es el mensaje. claro. Y entonces yo recuerdo el presidente chileno anterior, cuando debió enfrentar las primeras manifestaciones de la horda que salía a prender fuego la moneda, el ejército no acompañó, Claro. porque el ejército miró al presidente y le dijo, no, yo no voy a exponerme al juicio y terminar preso, Mm, porque el sistema político lo que perdió en el continente es credibilidad. exacto. Entonces, imágenes que hoy cuestionamos, como Credibilidad y la de... autoridad, ¿no? Digo, Sí, o sea, claro. hoy tenemos, por ejemplo, gobiernos, como en este caso, un gobierno que pidió el gobierno del Estado, que es un gobierno que no es de izquierda, ¿no? Se supone que es un gobierno republicano democrático, que pide el gobierno, pero luego no se ganan la autoridad, no ganan el poder, no lo tiene Y el no, poder, y no ejercen, y no no lo ejercen, ejerce. Claro. no lo ejercen. Y vos fijate que, mira, vamos a repasar rápidamente. Hoy todos los medios de prensa están en manos de familias de derecha, familias ricas de derecha. Mm,
caso a caso tú ves cómo, tanto a nivel de radios como de canales de televisión y de diarios, son todos grupos familiares que están entroncados, cuando no en el patriciado oriental, Sí, seguro. Exacto. en el poder de la derecha. La oligarquía nacional, digamos. Y todos funcionan con el Estado en un régimen de complicidad que llama la atención, en la que el dinero y las influencias son los que determinan que las cosas pasen. En la Asociados con grupos de izquierda, ¿no? Porque no, están no, que muy habilitando a grupos de izquierdizados. izquierda, que Claro, son como los que socios incluso. propician las mejores condiciones para el mundo de los negocios. Sí. Entonces digo, así las cosas es muy difícil. Mm. Y si el sistema político no tranca, si esta coalición republicana que fue elegida, cuando hablamos del cambio, ¿cuál es el cambio que todos esperábamos? Claro. El cambio que nosotros esperamos era en la actitud y en la defensa de un sistema de vida, que es de lo que se trata, Rubén. Claro, claro. Acá lo que estamos hablando, cuando hablamos de la libertad de estos 41 funcionarios públicos, injusta y arbitrariamente detenidos, lo que estamos hablando es de un esquema de vida en el cual estas cosas De garantía para no tienen todos. lugar. Claro. Claro, claro, porque estamos hablando del Estado de Derecho. No estamos hablando de 41 militares retirados. Podría ser cualquiera. Es decir, no se No, está no. respetando el debido proceso y el Estado de Derecho, por Y ejemplo. No se entonces, restablece eso. Rubén, en lo personal yo me involucro en esta gesta a partir de un sentimiento muy egoísta, que es el de mi suegro, el de mi esposa, el de mis cuñados, pero a poco ese sentimiento fue creciendo, hasta descubrir que contra lo que estoy luchando es contra un formato, Claro, más que una circunstancia. claro. Mirá, tuvimos una reunión muy interesante con el presidente Sanguinetti la semana pasada, y yo recuerdo que yo eh, atrevidamente, pero irremediablemente le recordaba que él, en su condición de protagonista de esta historia reciente que hoy continúa viva, eh, yo le reprochaba cosas como las reformas del sistema judicial, que contaron con el voto y el beneplácito de todos los que hoy integran la coalición de gobierno. Entonces, cuando me pregunto, ¿cómo tengo en la fiscalía a un personaje como Gómez, que habilita un personaje como Percival? ¿Cómo mantengo hoy en la Suprema Corte de Justicia una composición donde la contaminación ideológica es aberrante? Y ojo, yo no estoy pidiendo fiscales e integrantes en la Suprema Corte que sean de mi palo. Estoy pidiendo que sean imparciales, Claro. que estén siempre por encima de las tormentas. Esa mirada, ese amparo. La Suprema Corte de Justicia es más importante que la Presidencia de la República. Es el espacio que vela por mis garantías y que vela es el que me otorga seguridades. Cuando ya hemos llegado a un grado en Decía el que Barbagelata que es el reducto final de la democracia. Si claro, falla ese reducto final, no está tenemos perdido, democracia. Claro. estamos perdidos. Entonces, hoy ese reducto falla. Entonces, Sí. cuando a mí me cuestionan, que esto me lo cuestionó irónicamente la escribana Argimón, cuando me dijo, che, esto de prisioneros políticos nos jode un poco, porque en democracia, digo, es que a usted debería molestarle, señora vicepresidenta, no en nuestra autodefinición de prisioneros políticos, sino el estado de la democracia, del estado que usted está representando y dirigiendo ahora, que no está lejos de ser óptimo, está lejos de ser un estado que presenta algunas deficiencias, es un estado con problemas. Sí, sí. Problemas serios que me asusta, Rubén. ¿Sabés qué es lo que me asusta? Mm. Que ni siquiera tengan es tan pobre la representación parlamentaria y política que tenemos, que ni siquiera asumen la posibilidad de que cuando sean gobierno, les toque. Vos fijate, hechos emblemáticos recientes. Pasó ligeramente inadvertido porque el propio Frente Amplio lo apagó rapidísimo. Cuando un grupo de análisis y de asesoría instaló el tema y reclamó al Estado el reconocimiento del tratado internacional que establece que el Estado es responsable por asignarle vivienda a todos sus habitantes, allí se generó una situación espantosa. Porque de hecho el problema habitacional en nuestro país es muy serio y no se puede resolver inmediatamente. A mí me llama la atención cómo la izquierda rápidamente apagó ese reclamo, habida cuenta de que ellos asumen, basta hablar con ellos en privado, que son el próximo gobierno. Entonces no quieren generarse el drama de tener que resolverlo. Entonces digo, ante este estado de hipocresía, hoy
tenemos un sistema que está preocupado por cómo miden en las encuestas, que están preocupados por el armado de las listas, que ya se está desatando. Sí, sí, sí. Ya a partir de este verano se comienzan a construir las propuestas para la próxima elección. Y mientras tanto la nave va. Sí, Tenemos claro, ahora claro. que mirar, y los uruguayos deberíamos aprender a leer esa ley tan especial a la que no le prestamos ninguna atención, que es la rendición de cuentas. Exacto, Allí exacto. todos los años va la dosis que está de alguna manera sosteniendo o modificando ligeramente para peor la realidad que luego El comportamiento agradecemos. institucional de cada uno de de las funciones que el Estado cumple y ahí modifica o no la realidad de todos nosotros. Diego, Sí, te sí. agradezco un montón esta conversación. Tenemos que ir a una pausa, lamentablemente. Pero si te parece, la continuamos Dios mediante la próxima semana. A Seguimos tus conversando órdenes contigo. y muchas gracias, un placer. Gracias, Diego. Buena jornada hoy. Diego Flores conversando con nosotros. Vamos a una pausa rápidamente y bueno, y vamos al cierre del programa por el día de hoy. Quédate ahí.